¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Hola Tania, hola Tania, hola Carlos, hola Ma. Hola Diego. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos, Oye Tania, tenemos un perdón. update, sí, dile Ravis, tenemos un update del episodio anterior en referencia a la vacunación de nuestra hermana. Sí, por lo que le iba a preguntar y sí sentiste, ¿cómo se dice? Los efectos secundarios. Malestares, ajá. No sentí, nada más siento el hombro muy adolorido, pero Pero ¿cuál te gracias pusiste? la Moderna, Qué fina. pero gracias a Dios, pues no me dieron síntomas, pero cuando fui me encomendé a Dios, le pedí que, que no me dieran síntomas ni efectos secundarios. ¿Cómo a tu mamá? Ajá, pues sí. Oye, No, hija, pues, ¿y vas por una segunda? Sí, en Ah, el 1 de septiembre, muy bien. primeramente Dios. Como dice la Biblia, que oren por todo. Yo también oré antes de que me inyectaron. A mí se me durmió. Es que ¡Qué tonto! Por eso le o sea, dieron síntomas, no te no te pues que sí creas. me dieron síntomas, pero te digo, no fue algo así como que, ay, sentí que me quería morir. No fue así, nada más me sentía bien así como bien decaído, no, o sea, ni siquiera cansado porque estaba trabajando y nada más era como que el fastidio de estarme sintiendo así como que decaído. O sea, estuvo raro. Pero eso sí, el brazo sí me dolía como cuando Carlos me pegaba cuando éramos niños. Ah, Sí, a mí también me duele así, como si me hubieran dado un puñetazo con todas las fuerzas del mundo. Así me Y duele. sí, like that, sí se me hizo una bolota. qué risita te da, muchachito, ¿eh? Oh, pero a mí no se me hizo bola, ni tengo morado tampoco. Yo me puse la más controversial de todos, por los que nos escuchan y no sepan. Yo me puse la más controversial de todas, la que escandaliza a todo mundo. Me pusieron, porque no me dieron a escoger, no me dijeron pásale y ¡pum! Y ya cuando me dieron el papelito era la Johnson Johnson. Entonces a mí no me dolió el brazo, pero como a la 1 de la mañana me dolía todo el cuerpo como si me hubieran puesto una paliza. Así como dicen ustedes, como cuando yo les pegaba el brazo, bueno, hagan de cuenta como a mí cuando me agarraban a palizas en la prepa, así me dolía todo el cuerpo y mucha calentura, pero ya bien, gracias a Dios. Bueno, yo quiero aclarar que a mí no me pegabas en el brazo, a mí nunca me pegaste. No, nomás al Sí, radio. Eh, Bueno, yo quiero, ya volví a la lectura, ya tuve un poco más de oportunidad y yo les quería platicar que ya volví a leer algunos libros. Trato de ponerme el hábito de leer por lo menos 20 minutos al día y compré un libro de Mario Vargas Llosa y el título se llama La civilización del espectáculo. Y me llamó la atención porque en la portada se ve Shakespeare y así la Mona Lisa y algunas celebridades del arte. Y ya cuando lo estuve leyendo me di cuenta que va más enfocado a lo que es la cultura, pero la cultura tanto a nivel familiar, regional, nacional y de ciertas épocas. Entonces me pareció muy interesante porque pues ya hasta de antemano sabemos para quienes nos escuchan que pues este es un podcast mm, no digo entre comillas cristiano, pero nosotros somos cristianos y la intención que tenemos es que tumbar todos esos mitos de religiosidad y engaños que han habido durante mucho tiempo
en la iglesia, llámese la denominación que sea, católica, cristiana, mormona, la que ustedes gusten. Entonces, aquí habla del periodo europeo cuando la, se- digamos, surgió el cristianismo en Inglaterra y como el cristianismo vino, bueno, desde las cruzadas y todo, vino a marcar la cultura europea de una manera muy fuerte que a lo mejor es en la actualidad imperceptible para mucha gente, pero él dice que si no hubiese habido cristianismo en Europa, Europa sería una foto totalmente diferente a la que es hoy. El cristianismo en Europa fue, en la época de la Edad Media, fue algo que revolucionó y que marcó mucho la vida de la gente. Y en lo cultural, ya de antemano sabemos que de cuando empezó la persecución en Inglaterra de la gente cristiana, se fueron a Estados Unidos y es como, de hecho, nuestro pastor hablaba también de ese tema el domingo. Empezaron las 13 colonias en Estados Unidos y todo. Y ya había, obviamente ya había nativos americanos en Estados Unidos, pero desde ahí empieza, desde entonces viene lo que nosotros tratamos de aclarar, o no sé si se le puede llamar aclarar, de, de quitar de la mente de la gente que es la religiosidad. O sea, llegaron esas culturas o esas colonias a Estados Unidos a suprimir todos los hábitos, todas las costumbres que tenía la gente nativa. Y obviamente sabemos de antemano que la gente nativa hacía muchas cosas como, lo podemos ver desde un lado como de brujería, hechicería, su conexión con los espíritus, consultaban los espíritus y todo eso, y de antemano sabemos que en la Biblia eso dice que no está bien. Pero la manera como llegó la represión, porque así lo voy a llamar, la represión, de una mano tan dura y tan tajante a quitarle la tierra y las costumbres a esa gente, también fue algo que marcó lo que es América y lo que es hoy hasta la fecha. Entonces, no sé ustedes qué opinan acerca de eso, porque creo que ese mismo reflejo pasa hoy en día con la gente que está en las iglesias a nivel de un nivel de religiosidad alto, que llega una persona que trae sus costumbres de tomar, fumar, lo que quieras, ¿no? Que trae sus problemas, sus pecados X o Y o como le quieras llamar, y llega y se topa con, al parecer, algo inalcanzable, ¿no? Con la perfección que, entre comillas, Dios quiere, y digo entre comillas porque no es así, pero el religioso lo hace ver de esa manera. Y eso hace que la gente decline seguir a Dios. Sí, fíjate que, o sea, yo lo veo esas dos como dos cosas diferentes, pero pues sí me gustaría decir algo acerca de cada una. A mí me gusta mucho escuchar un podcast que se llama La verdadera historia de México. Y en ese podcast, eh, el profesor que es ¿cómo se le puede decir? El anfitrión, este, habla muy vehementemente con mucha, muy energético en cuando habla de la conquista, porque esa es la imagen que siempre nos han pintado, de que aquí los europeos, llámense españoles, ingleses, franceses, portugueses, que aquí vinieron eh, supuestamente a poner cultura, pero ya había culturas aquí. Tal vez no en el sentido de como ellos conocían, pero ya había culturas aquí, civilizaciones y muchas cosas. Y, y nos pintan eso, que no digo que esté mal, pero por ejemplo, la libertad religiosa, gracias a Dios, es bueno, técnicamente es una realidad en México. Y digo gracias a Dios porque pues yo sé, o al menos yo entiendo que Dios quiere que lo escojamos a Él. Y mi esposa compartió un meme que dice, la religión de uno no debería ser la ley de todos. Y por más que a mí me gustaría que sí quisiera, o que yo desearía que todo México
profesara no sé, o sea, que son cristianos, y con cristiano me refiero a que intentan imitar a Cristo, a Jesús. Aunque ese es mi deseo, pues no significa que porque yo lo quiero, tiene que ser una ley o un mandato para todos, o sea, se tiene que nacer de cada quien, tiene que ser algo que ellos escojan. Y es la historia que siempre nos pintan de que los españoles vinieron aquí a poner cultura porque aquí eran unos salvajes, aquí hacían sacrificios, aquí adoraban a la tierra, al sol, a la luna, y son unos salvajes, unos satánicos, hacían brujería y todo eso, y muchas cosas. Pero, por ejemplo, en este podcast que les digo de la verdadera historia de México, el profesor que cuenta la historia dice, cuando vinieron los españoles a catolizar o a evangelizar a los naturales de la tierra, de aquí, de esta tierra de América, se agarraron mucho incluso de las mismas costumbres que ya tenían, porque no recuerdo así al pie de la letra la historia, pero aquí en las culturas nativas de América, y pues particularmente del área de México, tenían una historia que se llamaba de los cuatro soles. Y no es exactamente como la historia de la Biblia, pero en esa historia hay una entidad, no me acuerdo si es un dios o un semidios, pero que prácticamente se sacrifica por la humanidad, para que la humanidad tenga oportunidad de vivir. Entonces, incluso de eso se agarraban mucho los católicos o la Iglesia Católica cuando vino a colonizar México. Y no estoy diciendo que la Biblia sea una mentira o que la historia de la Biblia sea una mentira y que todo es la misma historia nada más distorsionada. Para mí, Jesús es Jesús y nada lo va a cambiar, y por más coincidencias que haya o que no haya. Pero a lo que quiero llegar con lo de la cultura es que, y con lo que dices de la iglesia, es que, pues ya lo hemos dicho aquí muchas veces, o sea, el hecho de que una persona llegue a la iglesia con costumbres que ya trae arraigadas, no, nosotros no somos policías para andar, para, no sé, tener un checklist o decir, ya eres aceptable cuando dejas de hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ya ahí ya es como, no sé, como la colonización. Ya que dejes de hacer todo eso, ahora sí ya eres un civilizado, ahora sí ya te podemos ver como un humano. Porque Ya incluso, no andas en el mundo. ajá, sí, sí, porque, o sea, y volviendo a lo del podcast que escucho de la verdadera historia de México, la Iglesia Católica no, ¿cuál es la palabra? El caso es que no veían como seres humanos, no reconocían como seres humanos a los nativos de aquí de la tierra. Sí, sí, es O cierto. sea, no les daban el estatus de humano, no tenían alma. Ujú. Y muchas veces, así como lo que dices, incluso podemos llegar a tratar así a las personas que llegan a la iglesia y que se, se desaniman y prefieren darle la espalda a Dios porque llegan a una iglesia y lo tratan como si no tuviera alma, como si no fuera un humano. Sí, como si fuese un objeto, un desecho, no es. Perdón, se me recuerdo mucho de mi amigo, tú lo conoces, el señor que viene. O sea, el simple hecho, porque yo cuando traté de hacer mi labor de evangelística al principio con él, digamos que se la debía haber barajeado más tranquila y se la tiré muy directa y hace años de eso es algo que puse en las manos de Dios y dije, hay que tener paciencia y será cuando tú tienes que ser para Él y para ti, o sea, cuando tú lo tengas previsto. Entonces, cuando hace algunos años que yo le hablé y lo quise evangelizar, invitarlo a la iglesia y diga, como otro, digamos, otro cliché o frase cristiana que le presenté el plan de salvación. El vato me dijo que no, y me dijo, no, ¿sabe qué? Yo estoy desilusionado porque yo una vez fui a la iglesia, un domingo, que me amanecí, dice, me amanecí borrachote y sentí ir a la iglesia, así borrachote, yo sabía que estaba mal, pero sentí, algo me hablaba y yo quise ir, y me sacaron, y me sacaron, y cuando me platicaba eso, él lloraba, o sea, él lloraba triste, o sea, desconsolado,
o sea, el hecho del rechazo que él recibió en la iglesia ese día, no lo podía olvidar. Pero cambió la moneda hace un mes que vino, cuando lo aceptaron, porque volvió a ir en estado de ebriedad. Pero Dios, no podemos decir, Dios no le habla a los borrachos, Dios no le habla cuando andas borracho, tienes que andar sanito y en tus 5 sentidos para que Dios te hable. Dios va a hablarte cuando te quiera hablar. Y sintió lo mismo, se atrevió, fue y le dieron la bienvenida y no sabes cómo cambió la perspectiva para él. Desde ahí yo he visto un cambio diferente, entonces ese día yo ya le cambié, digamos, porque yo también he ido madurando eh, en mis maneras de pensar y gracias a Dios tumbando toda esa religiosidad con la que viví en el pasado y yo le dije, es que si yo un día llego allá con mi padre, cuando llegue y que me pregunte, ¿quién eres? O sea, que me regañe, o sea, que me diga, ¿quién crees que eres tú para negarle a mi hijo que yo le hablé y llegó a mi casa o llegó al templo a escuchar mi palabra, a buscarme y tú le cerraste la puerta? O sea, imagínate la regañada que te hable, porque es tu papá y es amoroso, pero un papá amoroso corrige. O sea, imagínate nomás el tamaño del regaño que te va a poner Dios a todos los que hicimos eso alguna vez. O sea, me da miedo, o sea, se me cae la cara de vergüenza, nomás de pensarlo. Sí. Pues sí, sí es motivo para empezar a temblar desde ya, pero así pasa muchas veces. Yo ahorita que los escucho, me acuerdo cuando una vez hubo un comentario ahí de parte de, no sé si de parte de los dos, Diego y Carlos, o nada más de Carlos, o nada más de Diego, no recuerdo muy bien qué fue, pero era de que, bueno, mi mamá desde siempre nos ha dicho que su mamá eran indias de ahí de Wyoming. Entonces, pues no sé, un día me puse yo a investigar, ¿verdad? Porque ella decía, mi mamá era india de Sheridan Monarchy Wyoming, entonces pues no puede ser Sheridan Monarchy. Dije, pues cómo, desea de dónde, ¿verdad? Pero sí, parece ser que Sheridan es como un pueblito de indios ahí, ¿no? Entonces, pues realmente no estoy segura 100% si mi abuela es o no. Entonces, en ese tiempo andaba la inquietud de mis hijos que pues empezaban a profundizar en la palabra y como siempre se ha dicho o como dijeron los europeos, ¿verdad? Que no veían como si fueran personas a los nativos o a los naturales de esta tierra. Y se basaban en que, es que ellos le hablan a la tierra y ellos le hablan. Entonces yo decía, pero ¿por qué mis hijos piensan así? Y hoy por hoy lo sigo diciendo, ¿por qué la gente piensa así? Porque se supone que es un mundo espiritual. No es un mundo espiritual cuando tú empiezas a conocer de Dios. Es un mundo Es que, espiritual antes de que conozcas a Dios, antes de que tú sí, sepas siquiera que hay un Dios. es que andábamos Entonces, religiosos, ma. ah, entonces, bueno, pues sí. Entonces, a mí se me hace muy maravilloso cuando yo empiezo a buscar sobre las costumbres o la vida de los nativos, porque es maravilloso el respeto que le tienen a la tierra, el respeto que le tienen a los animales, a los espíritus de los animales, al espíritu de la tierra, o sea, todo y se nos hace así como que, ay, mira, eso es como, ¿en qué creen? O sea, es gente respetuosa, que no va ahí violenta ni a la tierra, ni a los animales, o sea, que Así es. ama tu ecosistema, que ama todo, que aprecia todo lo que tiene: aire, tierra, lluvia, fuego, todo. Que llora si ve a alguien que le hace daño a la naturaleza. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita que había un anuncio que como creo que tiraban un cigarro, no sé qué, y se empezaba a quemar un bosque y estaba un indio con su penacho y todo, y se le escurrían las lágrimas. Tú veías ese anuncio y te dolía el corazón, o sea, entonces desde siempre ha sido así, o sea, el indio, aún el que le llaman el brujo, el espiritista, o sea, es espíritu, es un mundo espiritual. Claro, como en todos lados y como en todas partes y como en Europa y en el país más educado y más
civilizado. con más sabiduría que tengan, va a haber gente que se va a dedicar a lo malo. ¿Me explico? En todos lados. Entonces, a mí siempre se me ha hecho así como eso, como no le hallo yo el por qué no conectarnos, o sea, al contrario, nosotros los que estamos civilizados, deberíamos de aprender de esa gente, de ese espíritu de esa gente. A mí hoy por ahí se me hace una cosa pues muy bonita, digna de respeto, digna de reconocer. Y puesto desde el tabulador humano, o sea, que está el que condena al homosexual o al borracho o al drogadicto, pero para Dios es lo mismo el que, el que, pues el que abusa, o sea, el que igual para Dios es uno que come a lo loco y que, porque, ojo, no estoy diciendo que la gula, porque los pecados capitales, eso no está en la Biblia, nomás para no engañarnos, pero tanto el que come a lo loco y que no tiene lleno y come y come y come, que también es un vicio, es lo mismo que el que toma, el que fuma, el que tira basura, el que mata a los animales por deporte, por burlarse, que le da risa, que quiere ver sangre, es lo mismo, pero puesto desde el tabulador humano, pues para nosotros hay cosas más graves que otras, ¿verdad? Pero pues ya sabemos que para Dios ese tabulador humano es totalmente irrelevante y no existe para él. Ahorita que estabas hablando de lo de bueno, que estaban hablando de la Iglesia Católica y todo eso, bueno, y de la religiosidad, yo vi una película que se llama Mary, Queen of Scots, y en esa película muestran lo que pudieron recaudar de información de cómo era esa reina. Y ella se decía católica, pero era una persona, pues a mí me gusta decirlo como con las características del Espíritu de nuestro Padre, el Espíritu Santo, porque era una persona que no juzgaba y que aceptaba a las personas tal cual eran. Pero en esa película que tiene mucho de historia verídica, los cristianos religiosos eran los que estaban conspirando en contra de ella, porque ya había esta guerra entre la religión católica y la religión cristiana. Entonces, a través de esa película me di cuenta que en realidad los que también vinieron a hacer mucho daño, porque siempre se apunta a la religión, a los católicos, ¿no? Pero en realidad yo me atrevo a decir que los que más daño han hecho hasta el día de hoy son los que se dicen cristianos religiosos. O sea, y perdón si lo pienso así, pero yo creo que ese es uno de los males más grandes de la humanidad. Y pues sí, lamentablemente se sigue viendo en la iglesia. Yo he tenido malas experiencias en la iglesia, es la verdad. Y tengo muchos años que no voy a la iglesia. Bueno, que no voy presencial, porque sí me gusta mucho escuchar prédicas de un pastor que como ser humano estimo mucho, porque me ha enseñado mucho del amor de nuestro Padre. Pero de ahí en fuera a ir a tomar la decisión consciente de volver a ir a una iglesia me cuesta mucho, porque no sé, porque es que siempre va a haber y no sé hasta cuándo se va a terminar, pero esa noción o ese ambiente horrible de que sí, que te hace, la gente que está ahí te hace sentir fuera del lugar. Y por el simple hecho de que tú te presentas por primera vez o regresas, sí se te ve como que tú no conoces a Dios, como que tú no sabes quién eres, que tú estás perdido, que te hace falta ayuda y no hay ese amor y esos brazos abiertos que Jesús desde siempre nos ha enseñado a tener.
Sí. De hecho, hace poco mi amiga me invitó a la iglesia y sí, me dijo, puedes ir conmigo porque no quiero ir sola. Total que fui con ella y, o sea, era el sentimiento más incómodo porque primeramente llegamos juntas y todo el mundo se me quedaba viendo. Porque parece el pelo corto. Pues no sé por qué, pero se me quedaban viendo y, o sea, totalmente incómodo. Y luego ya se terminó el servicio y empezaron a hacer una rueda alrededor de mi amiga y todos, ¿y quién es tu amiga? ¿Y cómo te llamas? ¿Y qué te parece nuestra iglesia? ¿Y qué te parece nuestro pastor? No sé, no sé cómo explicarlo. Bueno, Perdón. yo me siento muchas veces como que el mundo, esta tierra, este planeta y todo a mi alrededor es la casa temporal que nuestro Padre hizo para nosotros y luego voy a la iglesia, al edificio y me siento totalmente una extranjera, una, una exiliada. Es que yo pienso que exactamente eso no es lo que quería Dios, o sea, hacer clubes sociales. Somos iglesia en carne, todos. Mira, En Jesús. una cosa que pasó ahora que se cerraron las iglesias, ¿qué pasó? Conocemos un pastor que como toda la gente que se sintió que le faltaba algo, o sea, esa es la iglesia, porque no estaban dentro de un club, ¿me explico? Pero hay personas que si no van a un club no se sienten bien. Así como tú no te hallas entrando a un club, hay personas que necesitan un club. Entonces, pero yo digo que también, como siempre les he dicho, hay que leer la Biblia, pero para que de verdad escuches a tu padre, para que entiendas. Es como si un papá te dice, mira, no quiero que hagas esto porque va a pasar esto y esto. Así es la Biblia, te está hablando tu padre. Entonces, yo siempre he dicho, ahí en la Biblia dice que a nadie le debemos de llamar padre. Solamente hay un padre, a nadie, ni al padre, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Terrenal. Biológico, ni terrenal. O sea, solamente hay un padre. El pastor es solo uno, Jesucristo. Y yo quiero decir algo antes de que se me vaya la idea, y es un Ujú. pensamiento que yo tengo desde hace muchos años, que cuando uno está solo, creo que todos los que estamos ahorita en esta conversación hemos estado solos, y me refiero solos físicamente porque Dios nunca nos deja. A pesar de que nunca nos deja, nos hemos sentido sin Él. Y digo nos hemos porque creo que todos también lo hemos sentido. Pero cuando yo estaba solo, que todavía no vivía Diego conmigo, yo ya estaba viviendo por mi parte, yo decía, es que esta sensación, yo me analizaba mucho, tenía mucho tiempo para pensar, porque pues, estaba solo, entonces hablaba conmigo mismo y decía que, bueno, hablar en teoría conmigo mismo, digamos que conversaba con el Espíritu Santo que mora en mí desde que yo acepté a Cristo, así lo dice la Biblia. Entonces yo decía, ¿por qué? Dime, Dios, ¿por qué siento esta necesidad que me gusta, pero no quiero, de aceptación? ¿Por qué quiero estar aquí? ¿Por qué quiero que la gente me reconozca? ¿Por qué quiero que la gente me aplauda o digan, ay, viene Carlos, o mira, qué bien lo hizo, qué bien lo está haciendo esto? Y con esto no quiero decir que la vida tiene que ser austeridad pura y sin reconocimiento, porque esas sensaciones, eso me hizo entender él, las pone él en nuestro corazón, pero cuando se transgiversan, entonces ahorita que dices de la iglesia que la gente está, o sea, es tan absurdo, y que de hecho cuando platicaba con esta persona, platiqué con una persona cristiana durante la semana, un compañero del trabajo, y me decía, es que mi iglesia no crece, y el vato está tan preocupado porque su iglesia crezca en gente, en número de personas, y se desvive, y yo veía la angustia en su cara y todo, y decía, bueno, o sea,
yo analizaba mientras él me hablaba, lo escuchaba respetuosamente, pero yo en mi mente yo estaba, o sea, ¿qué hay en su corazón, Dios? O sea, él quiere que la gente, que su iglesia crezca para que digan, ¡ay, qué numerosa iglesia! O realmente quiere que crezca en, o sea, ganando almas genuinamente. Entonces, cuando tú me dijiste eso de la iglesia, por eso decía, quiero decirlo antes de que se me vaya la idea. O sea, la gente ve gente nueva en la iglesia y dicen, ya va a empezar a llegar gente. Y como dice este pastor que nos gusta escuchar, hazle la encuesta y pregúntale y pídele el número y dale y dale y dale y dale. Y así es la iglesia, me refiero a la institución, el edificio, como dicen, en estos días. O sea, es un número y vamos otra vez a esa sutileza que nos están metiendo con las redes sociales. En cuántos likes tienes, cuántos views tuviste, cuántos comentarios, es igual. Ahora cuántos miembros tienes, cuántos me gustan. O sea, toda esa mentalidad se está cambiando en el trabajo, en la iglesia, en todos esos grupos sociales y creemos que valemos como iglesia, o sea, como institución, como templo físico, como en cuanto a cuánta gente tenemos, pero realmente lo que vale es el corazón de la gente. Y como dice este pastor que escuchamos, Jesús mandaba como que, oye, Pedro, le pediste el teléfono, le pediste la dirección, se te fue, no, pues ya perdimos uno. O sea, Jesús ahora sí que tiraba la bolita y el que la agarrara y el que no, pues allá está, allá él va. Yo no andaba ahí, ahora sí que rogándole a nadie, Jesús. O sea, no andaba rogándole a nadie. Y nosotros nos hemos vuelto de esa manera en la iglesia, o sea, en la institución. O sea, yo sé que la iglesia habla de coronas y de entre comillas, premios en el cielo. Pero, o sea, ¿realmente crees que Dios, perdónenme si me suelto muy grosero o la tiro muy directa, pero en serio creemos que Dios nos va a querer más por cuántas almas, entre comillas, ganamos para Él? O sea, ¿quiénes son? Nosotros no vemos los corazones de la gente, nosotros no sabemos, esa persona te puede estar diciendo que sí de dientes para afuera y vivir toda una vida de caño. O sea, Pues sí. ¿realmente creemos que Dios nos va a querer más por eso? Él lo dice ahí en su palabra y nos dice muy claramente que no. También nos dice que nos preocupen las almas y la gente, ¿ah? Pero cuando transgiversamos eso y queremos que nuestro club social o entre comillas, esa reunión que tenemos, vayan porque, es que nos gusta tenemos buena música o tenemos buenas predicaciones o tenemos, no sé, gente muy amable que siempre sonríe y todo. O sea, ese es el mensaje equivocado. Esta persona me decía, invité a otro amigo y no le gustó cómo predicó el pastor y ya no fue, que se le hizo muy grosero. Entonces digo, o sea, es que estamos, pero que nos traten con pincitas, o sea, es terrible. Yo he llegado a la conclusión de que la iglesia, institución, o los religiosos llegamos a sentirnos hasta dueños de la gente. Es más, deja tú de la gente, nos llegamos a sentir dueños de Dios. De Dios. O sea, no le pertenecemos a Dios, no, Él nos pertenece a nosotros. Y te voy a decir por qué. A un cantante de música cristiana decir esto, que me hizo o sea, se me hizo lo más absurdo y desatinado de decir. Dijo, con autoridad, yo le quiero decir a las personas que si no son parte de una iglesia, que no hagan música cristiana, porque para que no se estén lucrando de la iglesia si no son parte de la iglesia. Entonces ahí me voló la cabeza de muchas maneras. Primera, la creación es de Dios. Uno como hijo de Dios tiene el llamado de representar a Dios y amar a las personas. La música los dones, los talentos que tienes, te los da Dios.
La música que escribes y cantas te la da Dios. Y si tu idea de estar en una iglesia es para que se quede en la iglesia, pues ya, o sea, la raíz de eso, el fundamento de eso ya está mal. Porque la cosa es alcanzar a las personas. Incluso en la iglesia va a haber gente, va a haber ovejas perdidas, va a haber ovejas descarriadas. Como dices tú, no significa que están con Dios porque estén en la iglesia. Están con Dios cuando en su corazón conocen a su Padre y conocen el amor de su Padre. Entonces ahí pertenecen a la iglesia de Jesucristo, no al club social. Entonces sería tan absurdo como le dicen los religiosos, el mundo secular diría que los cristianos no salgan de su iglesia porque no se pueden estar lucrando del mundo. O sea, ¿sí me explico? Ándale. Sí. O sea, es absurdo. Se creen, no sé, lamentablemente nos creemos dueños de Dios y de cómo decirle a Dios que alcance a la gente y que haga las cosas. Yo a veces pienso y digo, ya es que Dios dice, nuestro Padre dice que es lento para airarse, y yo eso es lo que más le admiro. O sea, yo a veces pienso, obviamente nunca te vas a poder imaginar lo que es ser Dios, ¿ah? Y ha habido gente que se lo ha imaginado y lo ha tratado de plasmar en películas, como por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero la de Todopoderoso, que es entre comillas una comedia, pero ya ves que Jim Carrey se empieza a volver loco porque empieza a escuchar las oraciones de todo y luego las pone en un correo y las pone para, le da a cumplir a todo y se hace un desastre, ¿no? Pero, o sea, Dios es omnipotente, está en todos lados, escucha, ve todo y está en todo. Y yo digo, no, o sea, deja tú, cómo es tan inmenso su paciencia, su gracia que no, o sea, no nos haya puesto ya una regañada y una pataliza porque hay cosas tan absurdas como esa. O sea, es como la parábola de los talentos. O sea, esta persona que decía eso que tú dices de que no lucren con la cristiana. O sea, imagínate, Dios ya sabemos que nos habla de maneras que ni nos imaginamos. O sea, y ¿quién cree? O sea, él cree que está cuidando o siendo buen mayordomo de lo que Dios le dio, ¿ah? Pero si a Dios le plació poner en una música de una persona que no ha aceptado a Cristo y que por ahí se sienta su amor, Él lo va a hacer. O sea, exactamente. Lo ponemos en una cajita. Volviendo a lo que le decía lo que me platicaba mi compañero, de que esta persona ya no quiso ir porque el pastor usó palabras que la persona consideró muy fuertes. Yo le decía también, y también lo dice mucho este pastor que nos gusta escuchar, y de hecho yo lo entendí por él, para mí fue una revelación porque yo también estaba bajo el engaño del Dios, del Jesús agachón y cobarde, no cobarde, mansito. Y bueno, hablamos entre comillas, Jesús fue manso en la crucifixión, pero hay pasajes cuando se molestó en el templo, corrió a los vendedores, a todos los que hacían negocio. O sea, Jesús fue bravo cuando tuvo que ser, como dice este señor, quirúrgico, o sea, como un cirujano, precisote. Cuando tuvo que ser fiero, fue fiero. Cuando tuvo que ser noble, fue noble. Cuando tuvo que ser manso, fue manso. Así, o sea, por eso él es perfecto, nadie más. Entonces le dije a porque mi compa me decía, es que, pues sí, se me hace que el pastor de repente habla muy así. Le dije, a ver, mira, nomás te quiero decir esto, te escucho con todo respeto, pero solo te quiero decir, se nos ha pintado a un Jesús agachón, a un Jesús que entre comillas siempre andaba siguiendo las leyes y haciendo las cosas correctas. Digo, no te confundas, Jesús, a propósito, así de aldrede, sanaba los sábados, cuando los sábados no se tenía que hacer nada. Y lo hacía, ¿con qué intención crees? De picarle la cresta a los religiosos, a los fariseos. Le digo, y si crees, imagínate al malandro, y no quiero que se me malinterprete con esta, pero imagínate al vato más bravo de tu barrio,
diciéndole que viene el malandro más bravo del barrio contrario y que lo andan buscando y que el de tu barrio le dice, díganle que me lo echen. Digo, así era Jesús. No, pero ¿cómo? Le digo, era Lucas, a ver si me pueden ayudar, no me acuerdo bien, Lucas 13:30 y algo, donde le dicen a Jesús, hey, pero cuidado porque te anda buscando Herodes. Y Jesús le dice, díganle a esa zorra. Lees la traducción que tú leas, ese es un insulto de Jesús a Herodes y diciendo, retándolo. Díganle a esa zorra que yo voy a hacer lo que tenga que hacer. No lo estoy diciendo exactamente en la Biblia, ¿verdad? Pero es como me acuerdo. Y que voy a tener que hacerlo hoy, mañana, y que en el tercer día voy a resucitar, le dice. Y todos se quedan como que, oh, ¿cómo hizo eso? Digo, así era Jesús. Jesús no era ningún ridículo cobarde. Sí, Y mira, Jesús hablaba fuerte cuando tenía que hablar, no permitas caer en ese engaño. Y el vato se quedó así y le enseñé Lucas 13, sí, 13:33, 32 dice, 32. Jesús le dijo, vayan y díganle a esa zorra que hoy y mañana estaré expulsando demonios y curando a los enfermos, y que el tercer día ya habré terminado. Varón de Dios. Exacto. O sea, y lo mató. Y todos decían, pero ¿cómo? O sea, Jesús era bravo, Jesús no era un pan en dulce con los que hacían el mal, o sea, quien realmente atentaba y necesitaba corrección, Jesús era preciso. Oye, y luego también ahorita que estaban diciendo lo de los indígenas o nativos o como le quieran decir, que bueno, que muchas de esas tribus hacían encantamientos y lo que haya sido. Yo me acuerdo cuando papá salió a mi encuentro, que sentía yo esta necesidad de estar buscando de él por donde fuera. Y me topé con una historia de una indígena, de una tribu de California. Y esa tribu me parece que todavía está cerca de los terrenos de San Luis Obispo. Total que esta sí era una adolescente indígena, sanaba a las personas por medio del Espíritu Santo. Pero obviamente pues la gente no sabía qué era el Espíritu Santo. Ellos nomás escuchaban, los miembros de otra tribu escuchaban que ahí sanaban y iban a ella. Y cuando se acercaban a ella, bueno, la historia la describe como que era una adolescente solitaria que siempre estaba como viendo al cielo y orando. Me imagino yo porque dice que hablaba al cielo. Entonces, cuando las personas llegaban con ella decía que ella lo sanaba por parte de Dios Creador. Entonces, obviamente era el Espíritu Santo quien estaba sanando a las personas. Y de ahí en adelante, no me acuerdo muy bien, hace varios años que la leí, no me acuerdo muy bien, pero total que el nombre de esa muchacha era Azusa. Y ahí mismo donde estaba esa tribu ya pasaron los años, obviamente ya sabemos la historia de Estados Unidos, pusieron a los nativos en las reservas y les quitaron sus tierras. Y después de muchos años vinieron unos cristianos de la parte de África, me parece. Y pusieron ahí una casa donde llegaba el Espíritu Santo y ahí se adoraba a Dios. Y dice la historia que se veía cómo resplandecía una luz por encima de ese lugar porque ahí se reunían a adorar a Dios y a sanar, y el Espíritu Santo sanaba a las personas, y de ahí viene el famoso nombre de Azusa Street. Uh-huh. Y total que, bueno, les digo esto y perdón que sea tan vagamente, no me acuerdo exactamente de los detalles, pero cuando yo conocí esa historia,
o sea, me abrió la mente porque fue como ese de pensar, ese confrontamiento de decir, ¿por qué yo creo que yo soy civilizada o lo que sea, y yo sí conozco a Dios cuando una vez más volvemos a lo mismo? Jehová es creador de la creación, de toda la humanidad, de las tribus, de las civilizaciones, de lo que le quieran decir. Obviamente no va a haber ningún lugar en esta tierra, aunque el humano lo crea así, no va a haber ningún lugar en esta tierra que sea inalcanzable para Dios y que sea y que Dios no pueda enseñarle a su humanidad quién es Él. Yo tengo unas ideas muy descabelladas que me pregunta y a lo mejor van a decir, este anda en otros viajes, pero la Biblia nos dice cuando Jesús antes de empezar su ministerio en forma, que se fue al desierto 40 días. Entonces, cuando se va al desierto 40 días, habla de que los ángeles le servían y todo, ¿no? Pero a lo mejor nuestra mente es muy corta o muy limitada a comparación de la de Dios y decimos, bueno, ¿qué tanto va a hablar Dios 40 días o sea, Jesús con su Padre o Dios consigo mismo, ¿ah? Porque pues Jesús es Dios. Entonces, la Biblia también, esa es una de las preguntas que tengo o que me hago constantemente. La Biblia se desarrolla en el Medio Oriente, pero en realidad Dios es omnipotente, como tú lo dices. Dios no se olvidó de América, ni de Oceanía, ni de Groenlandia, ni de Alaska, ni de Japón, ni del lugar más remoto que te puedas imaginar en la Tierra. Dios no se olvidó. Entonces, o sea, pues yo me imagino que Dios se fue y nadie sabe qué pasó en los 40 días, ¿verdad? A lo mejor Dios se teletransportó, por eso te digo, son mis ideas, ¿verdad? Y muchos me dicen que estoy loco. Pero Dios, si le plació, Jesús se fue a América, porque hay historias. Diego se enoja con su compa Giorgio, el de History Channel. Se indigna cada vez que el programa de Giorgio. Pero es una de las teorías de Giorgio, que Jesús, porque hay historias labradas en piedra de tribus en América, donde hay dibujos de un hombre como la descripción de Jesús. Exactamente. Entonces, a lo mejor decimos, pues Jesús, ¿qué fue a hacer? Si a Jesús le pegaba la gana, él iba a América, él iba donde quería y ni cuenta nos dábamos. O sea, entonces, sabemos de antemano que hay muchos textos apócrifos, como se le llama, por decirlo de alguna manera, solo por meterlos en esa categoría, porque así se le llama, pero que están resguardados y que se nos han escondido y también, repito, yo sé que mucha gente se va a escandalizar por esto que digo, pero la Biblia ya fue manipulada por el hombre y ya le quitaron le quitaron cosas, o sea, nadie nos puede decir solo Dios, ¿verdad? Lo que está ahorita es lo que es y no le falta, no le sobra. La Biblia dice en una porción, pero también hay una historia de que cuentan de que llegó a una isla desierta una hoja nada más de la Biblia, una parte que habla nada más de la parte donde... ¿Quién fue el que quiso caminar en el agua? ¿Pedro? Pedro. Donde habla de que Pedro, la parte esa donde Pedro le habló Jesús, y con solo esa parte del evangelio la gente con eso cree en Jesús. O sea, a ver, el evangelio es tan vasto, pero a la vez necesitas tan poco realmente para creer en Dios si tu corazón está dispuesto, y te lo puedes saber de pies a cabeza, y si tu corazón no está con Dios, no importa cuántos estudios hagas, cuántas veces hayas leído la Biblia en tu vida, y con solo una vez, si tu corazón está dispuesto y nunca hayas leído la Biblia y llegue alguien y te diga que Jesús te ama y tú sientes ese calor en tu corazón y realmente reconoces que Jesús te ama, eso es más que suficiente para que tú aceptes a Jesús y te puedas llamar hijo de Dios.
Ahorita que dices eso, Carlitos, se me viene a la mente de que dices tú que mucha gente dice, ok, le quitaron escritos a la Biblia o le quitaron hojas o la humanidad ya por medio de la Biblia quiso manipular o no puso cierta información o quitó esta. No importa, o sea, cuando tú lees la Biblia, lo que hayan dejado de la Biblia, o sea, el punto aquí es lo que Dios nos manda hacer, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, con eso no hay quien lo pueda, o sea, no, eso si eso, mira, si quitaron tantas cosas y no quitaron eso, pues finalmente eso era lo que, si eran gente mala, es lo que debieron haber quitado, porque eso es lo que te encomienda, únicamente eso es lo que te encomienda Jesucristo hacer con tu prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque amar a tu prójimo como a ti mismo, porque si tú te quieres a ti mismo, pues nunca vas a sentir el deseo de matar, ni de quitarle la esposa al prójimo, ni de codiciar lo que tiene tu prójimo, ni andar de envidioso, entonces por eso es. Entonces, cuando mucha gente, porque a mí me han dicho muchas veces, ¿y tú cómo sabes que lo que está en la Biblia es de Dios? ¿O cómo sabes que no te han escondido otra cosa o algo? Le digo, no lo sé y no me interesa saberlo, con lo que sé me basta. Y entiendo y tengo dentro de mi corazón y de mi alma y de todo mi ser que hay un Dios. Y eso es lo que a mí me importa. Si lo escondieron o lo quitaron allá ellos, porque también lo advierte, ¿verdad? Hay de aquel que ponga o quite algo de aquí. Entonces, como volvemos a lo mismo, ninguno de nosotros podemos hacer juicio. El que va a hacer juicio va a ser Jesucristo. Y pues no quisiera estar en los zapatos de los que pusieron o quitaron, ¿verdad? Porque imagínate cómo les va a ir. Si la Biblia fuera de 1.000.000 de páginas o de una página, el amor de Dios va a seguir siendo el mismo. Así es. Sí, y a mí me encanta así de la manera que él me ha enseñado a vivir la vida desde que me encontró hasta el día de hoy, porque a mí lo que me ha enseñado así de lo principal es que él es imparable. Y a mí me gusta mucho recordar esto. En la Biblia dice que él nos va a enseñar y nos va a enseñar y nos va a mostrar lo que ningún oído escuchó y lo que ni un ojo vio. O sea, cuando yo leo ese versículo, a mí me deja bien claro nuestro Padre, que Él nos va a enseñar lo que Él quiera, cuando Él quiera, y es algo como Él quiera, y es algo que nadie más sabe. O sea, Él nos va a estar dando siempre de Él, y no necesariamente va a estar en las páginas de la Biblia. Porque pues así es Él, o sea, nosotros no podemos ponerle límite, y eso me encanta. Sí, y hemos puesto, yo sé que esto no le causa comezón, le causa, no sé, alergia a mucha gente si nos escucha. Urticaria. Pero Dios, sí, de la Biblia, Dios no está limitado a lo que dice la Biblia y se acabó. Dios puede hacer lo que quiera y de las maneras que ni por la mente nos va a pasar. Dios no está limitado a la página 1 y a la última página de la Biblia. No lo es, no lo está limitado así. Sí. Sí, eso es verdad. Yo nada más quería, pues que hoy leí, y o sea, yo por mi vanagloria he leído la Biblia completa 3 veces, pero no, pues no, sí recuerdo las historias y todo, pero no recuerdo muchas cosas. Nada más recuerdo pues lo principal, lo que siempre se cuenta. Y sé dónde encontrarlo y sé dónde está cada libro de la Biblia y así. Pero por ejemplo, hoy leí esto y dije, bueno, manches, he leído esto no sé cuántas veces. O sea, he leído la Biblia tantas veces de principio a fin. ¿Y cómo es que esto cómo es que
volví a leer esto y, o sea, no lo había visto antes. Y es algo bien sencillo. Está en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 15. Sí, dice, Jesús está hablando con unos fariseos y pues están ahí pues discutiendo y así pues Jesús les está diciendo muchas cosas y les dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. O sea, está dicho así, tal cual lo dijo, o sea, yo no juzgo a nadie. Y luego dice, y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque eh, no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Pero dice, o sea, Wow. yo no juzgo a nadie y cuando tengo que juzgar, o sea, no es no me ando con rodeos. Soy preciso. Es que así es, lo que pasa es que eh, se oye muy, muy tajante, se oye como tal vez hasta puede decir a algunas personas que cómodos o que, pero no es nada más que eso. Hoy en día el decirse soy cristiano, soy católico, en serio, es nada más para clasificación. Ujú. Para clasificar, para el elitismo, para este sí pertenece, este no pertenece, hasta incluso en iglesias, no, esas no las cantamos aquí porque nomás se canta lo que se hace aquí o no, el pastor X, se ha llegado a comercializar tanto la religión por causa de un edificio. O sea, si te pones a pensar más profundo, todo cae en el momento en que se hace el edificio y la gente empieza a acudir al edificio. O sea, empieza a formarse un club, una secta, un paquete de, ¿cómo se dice?, de costumbres, membresía. un paquete de membresía, aquí sí se hace esto, aquí no se hace el otro, acá, o sea, no. Yo estaba en ese entonces, cuando yo me di cuenta de esto, fue cuando yo me tocó evangelizarme en el movimiento católico carismático. Para todos los que no saben de eso, o sí saben. Entonces, el movimiento carismático tenía células en la casa, tenía pastores que nos ayudaban al estudio y todo, pero era todo muy padre. O sea, sí, cuando se leía, incluso a mí se me llegó a decir, oye, es que tú preguntas mucho, que no sé qué, porque yo duro, yo a mí me interesaba, yo quería comerme así todo el conocimiento, ¿verdad? Pero después de que se acababan esas células o esas reuniones, había una convivencia y bueno, ahí pasaba pues de todo, ¿verdad? Borracheras y empezaba uno otra vez a hablar de la fulana y del fulano y entonces ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta, o sea, entonces, ¿de qué se trata? O sea, yo decía, ¿de qué se trata? A lo mejor porque gracias a Dios yo crecí en una casa con unos padres que decían que eran católicos, pero por ejemplo, en mi casa nunca hubo imágenes, ni hubo rezos, ni hubo rosarios, ni hubo nada de eso. A lo mejor mis papás no eran como católicos de veras, de que esos que van a la iglesia, mis papás no iban, pues nomás se decían así. Y bueno, y eso me ayudó a no estar tan encajonada a ¿cómo se dice? A costumbres. O sea, yo no tenía costumbres de ninguna religión, ni de la católica, ni de la cristiana, y entonces por eso a mí me fue muy, muy difícil, no lo logré encajar en un club, en una iglesia, en un edificio, no, nunca pude encajar, porque pues no tenía costumbres de ninguno, ni de los católicos, ni de los cristianos. Entonces siempre fui como que el patito feo, o sea, como que la que no, pues no. Mira, Dios dice que, bueno, la Biblia nos dice que nos congreguemos. Aquí el problema es que entiendo tu punto, Ma, y ya con esto, para cerrar mis comentarios, para esta plática, aquí el problema es que, vuelvo a lo que yo decía, ¿de dónde viene esa necesidad que yo tengo
de pertenecer, de que me aplaudan, de que me digan bien, qué bien, de brillar. De La farándula, como validación. yo le llamo. Ajá, desde entonces dije farándula, farándula. Por eso siempre digo eso, no quiero la farándula. A lo mejor sí la quiero, digo que no, pero trato de evitarla. Y es lo mismo, o sea, si aquí el problema es que la gente se frustra o nos frustramos, no voy a hablar como si no fuera yo, nos frustramos el ir al templo, a la construcción y que no te digan, hermano, qué bien se ve, excelente, y que no es nuestro champú de cariño, el hombre, y que el pastor nos hable del amor de Dios nada más y que no nos hable del pecado, porque, no, me ofendí. Y ver caras, entre comillas, conocidas siempre o todos los días. Pero aquí la cosa es que tú vas a ir a ese templo o en las sinagogas como antes, y en las sinagogas se agregaba gente nueva, pero si veías la misma cara todos los domingos o los sábados, que no sé cuál era, no recuerdo cómo se juntaban los judíos, o caras nuevas todos los días, al contrario, iba a ver caras nuevas, ese era el gusto. Y caras nuevas, repito, ganadas con el corazón, o sea, con un corazón genuino. Y no aquí como que, ya tiene, mi hermano no me saludó y ahora estoy triste. O sea, ese sentido de pertenencia nos hace y nos cega totalmente el propósito que necesitamos tener. Debemos de entender, y eso es lo que yo le comentaba a mi compañero, o sea, no vamos para que nos digan, qué bien te ves, qué bonito oras, qué bonita relación tienes con Dios. No es que el hermano, él es muy, muy santo, no es eso. O sea, es lo que tú tienes con Dios y llegas tan sucio espiritualmente como lo peor que te puedas imaginar en el mundo y necesitas limpiarte, ya sea en el templo, en tu casa, donde sea, pero es para que te pongas a cuentas con Dios, que aprendas y que crezcas, que madures como hijo de Dios, que lo sientas o no lo sientas, como decía nuestro pastor, sientas ese calorcito en el corazón o no lo sientas, Dios dice que está con nosotros siempre y Él no miente, no engaña y siempre cumple lo que dice. Así, esa es la madurez. Pues sí, yo sí entiendo eso, pero por ejemplo, mira, mis experiencias que yo tuve como de lo que estoy diciendo, por ejemplo, en la católica, me acuerdo aquel día del desayuno que ahí estaba Monseñor de no sé dónde, ¿verdad? Entonces toda la gente llegaba, y le besaba la mano. Entonces yo llegué y el Señor me dio la mano y yo no se la besé. Entonces te das cuenta que todo el mundo como que me... Sí. Entonces como que toda la gente me quería colgar o sacar de ahí, ¿verdad? Entonces yo decía, pero ¿por qué le tengo que besar la mano? O sea, ¿de qué o qué o cómo? Entonces, pues hace cuenta que pues no, decía, y luego ya en la cristiana, ¿verdad? De que cuando yo una vez que, a ver, hermana, ¿usted quiere decir algo? No, pues que yo sí, y empecé, no, ya, hermana, ya, usted ya está, ¿qué? Predicando, ya bájese, o sea, pues entonces, o sea, ¿cómo? Alguien que me explique, o sea, no sé, ¿verdad? Entonces... Pues estás como en el karaoke, me podías, pues, le agarras el micrófono y no lo sueltas, pues también. No, pues es que les estaba diciendo que ya éramos gente adulta, que deberíamos de portarnos más, Sí. pues con más convivencia, más maduramente y todo. No, usted ya está, pero o sea, entonces, ¿de qué se trata? Entonces yo nunca, vuelvo a lo mismo, como yo no tenía costumbres, como yo no tenía, por ejemplo, de besarle la mano al monseñor o cosas así, ¿verdad? O en la cristiana de que, ay, sí, no digas eso porque la gente se va a molestar y se va a ir. Pues no, o sea, incluso a mí hasta me llegaron a decir que yo era como Pedro, que yo quería matar a los cristianos, fíjate, nomás. Como Entonces, Saulo. Como Saulo, perdón. Y bueno, pues decía yo, bueno, pues entonces, pues de qué se trata, ¿verdad? Entonces, por eso digo, no, yo sé que se tiene uno que congregar, pero yo también, o sea, no sé si esté mal o no sé qué le pasa, pero yo digo, congregarte también sería
no nada más como que voy a este club y con esta gente me congrego, o sea, congregarte es, por ejemplo, la muchacha nueva que entró a trabajar, pues ahí, órale, congrégate, empiézale a hablar de Dios, empiézale a hablar de eso, es una congregación también. Sí, bueno que dices eso, porque esto que estamos haciendo, y yo sé que se van a parar de pestañas muchos, pero ahorita estamos congregados. Exactamente. Exactamente. Así Sí, es. congregación es reunión. Exacto. Eso es. Y sí, yo también ya con esto termino. Igual quiero decir, hasta el día de hoy, yo no me siento que pertenezca a ningún lado, pero tengo la dicha que es algo que no puedo explicar cuánto vale para mí ahora, que por primera vez en mi vida no me siento perdida, no me siento extraviada, a pesar de que no me siento parte de ningún lugar ni de nada. Y es porque sé que le pertenezco a Dios y conozco a mi Padre todos los días y todos los días me enseña a vivir con Él. Gracias a Dios yo ya sé quién soy y en dónde pertenezco, que es con Él. Sí, yo así nada más rapidito ya también para terminar. Hay, no sé en dónde, en qué parte de la Biblia que dice eso, que los que le pertenecemos a Él no tenemos costumbres ni tenemos sentido de pertenencia a ningún lado, nada más que a Él. Así es. Bueno, pues ya con esto damos por concluido nuestra plática. Nos extendimos un poco más de lo normal, pero pues es necesario, fue muy agradable. Y hablo por mí, como siempre es muy alentador y de mucho crecimiento platicar con mi familia, con mi hermano, mi hermana y mi mamá acerca de estos temas. Espero que así como lo es para nosotros, lo sea para ustedes que nos escuchan. Les agradecemos su atención, su tiempo, y les queremos recordar que si se quieren poner en contacto con nosotros, nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección quienirapodcast@outlook.com, o también nos pueden contactar por medio de las redes sociales y ellas están en la descripción de los episodios. Repito, les agradecemos su tiempo. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue ¿Quién irá?